Soy Emilia Delfino, cuento mi libro El hombre del camión. Hoy Hugo Moyano es el sindicalista más poderoso de la Argentina. Es un hombre humilde que empezó de muy abajo, que tuvo una vida alejada de la política hasta sus 17 años y ahí descubrió que le gustaba el poder y empezó una carrera sindical y política que creció de forma galopante. Lo fue haciendo de a poco, pero fue una máquina de acumular poder a lo largo de más de 20 años y logró consolidarse, que fue lo que él siempre quiso. Es un estratega, es un hombre sencillo pero maquiavélico, muy ambicioso, tiene esa bipolaridad, digamos, en la personalidad. Es fiel al peronismo ortodoxo, es un pragmático, digamos, a nivel político. Se ha desenvuelto con quien tenía que desenvolverse en el momento indicado, en el lugar indicado. Cuando tuvo que ser combativo fue combativo, cuando le benefició bajar un poco los decibeles, como dicen ellos, los bajó, como en el caso del gobierno de Kirchner. Fueron años donde él empieza a dar sus primeros pasos en Mar del Plata. Mar del Plata era una ciudad muy convulsionada a nivel político en los 70, como todo el país, pero o sea, no era una isla, tenía las mismas particularidades de la guerra, digamos, de la guerra contra la represión, etcétera, y los grupos internos del peronismo, Montonero, FAP, el peronismo de base. Pero también, digamos, tenía una particularidad que era la fortaleza de la CNU, la Concertación Nacional Universitaria, que era el brazo de la AAA en Mar del Plata. Él desde la CGT y desde la Juventud Sindical Peronista era, digamos, apoyaba ideológicamente a la CNU. Tenían la misma sintonía ideológica, interpretaban el peronismo de la misma forma, la Juventud Sindical Peronista apoyaba con solicitadas, con actos, con paros, a todo lo que tenía que ver con las iniciativas de la CNU. Pero no, digamos, la CNU opacó mucho la Juventud Sindical Peronista. Su mamá le decía que el comunismo era malo porque era ateo. Digamos, su mamá era muy evangelista, muy peronista. Digamos, eso fue algo que lo marcó muchísimo, digamos, ideológicamente. Lo aprendió desde chiquito, eso. Lo sintió así. Su mamá fue como la rectora de su espíritu. Fue la que le inculcó el peronismo, que fue lo que más lo marcó en la vida, la que le inculcó lo sindical, porque ella no llegó a ser delegada, pero trabajaba en una fábrica de conserva de pescado en Mar del Plata, donde ella tomaba iniciativas como delegada virtual de las mujeres, que nadie se atrevía, ninguna mujer o muy pocas se atrevían a hacerlo en ese momento. Tenía un carácter muy fuerte y un perfil muy combativo. Y llegaba a la casa y lo contaba y se quejaba y criticaba a los patrones, a los empresarios, y eso él lo fue, digamos, mamando desde chiquito. Lorenzo Miguel fue su gran consejero en las sombras, digamos. La persona que más lo hizo crecer políticamente fue Ricardo Pérez, que era el líder de camioneros, que tenía un perfil totalmente diferente al de Lorenzo Miguel. Es un hombre muy respetado, al igual que Lorenzo, pero desde otro sentido, por los mismos sindicalistas. Ricardo Pérez era un intelectual, era un hombre que siempre buscaba el consenso, siempre iba a la negociación, tenía un perfil combativo porque pertenecía a los 25, pero más desde lo intelectual, digamos, desde el discurso. Y Lorenzo Miguel era el hombre que lo aconsejaba puertas adentro, digamos, a solas, sobre cómo tenía que crecer. Fue el que le enseñó las estrategias, digamos, en esto que decimos de lograr ser el número uno. Por sobre todo es una estrategia bandorista, es golpear para negociar. Es todo lo contrario a lo que Camioneros venía haciendo antes de él, digamos, que era negociar y después golpeamos. Él primero va al golpe, digamos, que es algo que Pablo Moyano, incluso su hijo, ahora al mando del sindicato, está profundizando cada vez más. Tienen incluso métodos más agresivos o golpes más fuertes, siempre con el aval de su papá, digamos, pero ese es su método, golpear para negociar. La historia con Liliana es muy particular. Es la mujer que realmente lo enamoró, digamos. Su verdadero amor es Liliana Zulet. Él la conoció a principios de los 90
Liliana tenía una empresa que se llamaba AMEL, que era proveedora de salud de la obra social camionera. En ese momento el menemismo coartaba, digamos, los ingresos económicos de la obra social camionera porque Hugo era opositor al menemismo. Entonces, bueno, digamos, la situación de la obra social camionera era muy mala financieramente. Le debían a Liliana Zulet $500.000. Liliana les hizo un juicio. Los mediadores no pudieron, porque ella también es bastante combativa, digamos, en su forma de negociar, no la pudieron convencer de llegar a un arreglo, entonces Hugo decidió encararlo él mismo el arreglo, la citó en una reunión extrajudicial y se enamoró de ella, la invitó a salir y la conquistó, digamos, nunca más se separaron. Ella logró que le pagara los $500.000 que le debían, pero además se convirtió en su principal socia, su principal consejera. Es una mujer también devota de la Virgen de Croacia, digamos, muy religiosa, comparten mucho y él dice que es una de las pocas personas en las que confía, además de que ella es una empresaria polémica porque tiene una causa por defraudación con 2 años de prisión en suspenso, también del año 2003, que empezó en el 2003 la causa y terminó en el año 2000 con esa sentencia, y por manejo fraudulento, digamos, de dinero en esa empresa. Mientras la mayoría de sus colegas aprendieron a disfrutar con los empresarios las mismas mesas gastronómicas, los mismos links de golf, las membresías a los mismos clubes exclusivos y las medianeras de ligustrina en los mismos countries, el negro siempre prefirió la compañía de los dirigentes de su gremio y de las personas afines a sus posturas. Cuando habla a sus amigos menciona recolectores, colectiveros o deportistas, que más allá de su eventual presente de prosperidad surgieron de la misma cuna de pobreza que él. En Moyano subsiste un odio asociado a su concepto de injusticia, a la percepción de que todos los empresarios mienten y pichulean la plata por pura avaricia, y a la visión maniqueísta de la vida. Todo lo que emana del capital es sucio, perverso, tramposo y perjudicial para las clases subordinadas. La palabra recurrente en su vocabulario es pijotero, para referirse a cualquier interlocutor sentado del otro lado del mostrador, sea dueño de una empresa, ejecutivo o abogado patronal, mientras que lo relacionado con el trabajo es para el camionero puro, bondadoso y solidario. Hugo no aplica esa máxima, por supuesto, cuando el sindicato es el que encara una acción capitalista, como la compra millonaria de una aseguradora.